través de la Biblia. Nos complace saber que nos acompaña en este día. Escuchemos Palabra de Dios en la voz del hermano Eurípides García Candelero. Qué bueno saludarle en este momento reflexivo y que siempre la palabra de Dios tiene un consejo para nosotros. El capítulo 5 del libro de Josué en su versículo 8 y 9. El escritor nos pone en una escena muy importante para el pueblo de Israel. Ellos renuevan el voto, el pacto con Dios. Un pacto que Dios no ha olvidado, pero que el pueblo regularmente había dejado a un lado. Y dice que al ser circuncidados, el pueblo de Israel, ellos recuerdan todo aquello que vivieron en Egipto y que no habían sido olvidados, sino que Dios quería rescatarlos. De la misma manera, Dios quitaba el oprobio, las cargas. Ellos retomaban el camino y reconocían que habían abandonado la fe y habían dejado a su Dios. Eso nos pone ante la situación de un Dios que no se avergüenza de nosotros. Un Dios cuando llama, cuando te recibe como hijo, siempre va a cumplir esa promesa. Eso es lo bueno de tener a un Dios fiel, a un Dios justo, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso. Porque nosotros ni en un momento, posiblemente ni un segundo, podríamos quizás retener la promesa de la salvación si estuviera en nuestras manos. Por eso dice la Biblia que Jesús hizo toda esa obra redentora. En esta historia, el escritor nos dice que Dios cumplía su promesa con su pueblo y que todos aquellos que eran sus enemigos los había apartado. Todos aquellos que eran contrarios a la fe de los israelitas los había dejado sin fuerzas, los había dejado sin esperanza, los había dejado sin alegría y se encontraban tan temerosos y asustados. Así que es bueno tener a un Dios que no se avergüenza de nosotros, pero también Dios espera a hijos que no se avergüencen de Él. Y es conveniente y es mucho mejor saber que tenemos un Dios, como dice la Biblia, un Dios que nos defienda, un Dios que no nos abandone en los problemas, en la enfermedad, en la tristeza. Así que usted y yo somos bienaventurados, usted que ha recibido a Cristo como su Salvador, y aquellos que han vivido y han procurado vivir lejos de Dios. Siempre Dios está tratando y está anunciándoles y está llamándoles para que escuchen el Evangelio de la salvación. Y aquí aquellos pueblos que atacaban y que procuraban vencer a Israel tenían temor, no tenían fuerza, dice que desmayaban, pero no de humildad, pero no de reconocimiento de sus pecados. Pero no procuraban buscar al Señor Todopoderoso en fe, sino al contrario, procuraban rechazarlo, procuraban retarlo. Hoy en día la sociedad se nota de una manera complicada y difícil que rechacen a Dios, que se avergüencen de Dios, que quieran negar su existencia. Pero por eso no debemos de olvidar de que Dios lo que ha dicho desde un principio lo ha cumplido. Su palabra desde el primer momento que habló ha quedado grabada en la vida del hombre y hoy ha quedado grabada en las páginas de la Biblia. Así que usted, amigo, usted, hermano, usted debe de reconocer y debe de observar a su alrededor las maravillas y las bendiciones de Dios. Dios, al quitar el oprobio del pueblo de Israel, quitaba las cargas de ellos, pero también quitaba toda aquella situación de culpabilidad, los perdonaba. Pero así como Dios no se avergüenza de nosotros, Dios está esperando que tenga hijos que no se avergüencen de Él. Era el oprobio que Israel estaba viviendo, que vivió durante 400 años.
que se burlaban de ellos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí? Estás pidiéndole, quieres adorarle, pero ¿dónde se manifiesta? Aquellas personas vivían burlándose de ellos porque estaban como esclavos, porque se sentían solos. Pero ellos ignoraban que Dios estaba proveyéndoles. Y una de las cosas que la Biblia relata es que los israelitas, los judíos, eran muy fuertes. Eran tan fuertes que ellos eran más que los mismos egipcios, que crecían en número y los egipcios querían derrotarlos. Ahí está la promesa de Dios. Dios no se avergonzaba de aquel pueblo, pero también Dios quería y deseaba que ellos no se avergonzaran de Él, que no dudaran de sus promesas. Hoy en día muchas personas están dudando y están avergonzándose de Dios. Allá donde trabajan, allá donde van de visita, allá donde tienen una pequeña reunión, allá donde se reúnen con personajes importantes de la sociedad, a veces de sus palabras no sale hoy en día de que creen en Jesús, de que Jesús es anticuado, la Biblia es anticuada. Estimado amigo, no trate de equivocarse. ¿Por qué razón? Porque Dios ha provisto para toda la humanidad, porque Dios le ha dado lo que necesita. Y por esa razón Dios nos ha sustentado y nosotros tenemos que también corresponder a ese amor y esa gracia que tiene hacia nosotros. Dios quería que Israel no se avergonzara, que le reconociera. Aunque pasara lo que pasara, aunque viniera lo que viniera, que ustedes, así como Israel, pudieran mantener el nombre de Dios en alto. Hoy en día cualquier cosa nos avergüenza o cualquier cosa hace que ni siquiera hablásemos de Dios delante de las personas. Porque hoy la sociedad ha querido vivir y ha querido pintar y maquillar el nombre de Dios a su gusto y a su manera. También dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a disfrutar de los frutos de aquella tierra prometida. Y el día que empezaron a comer de ellos, dicen que el maná empezó a cesar. El maná, aquella fruta que caía del cielo. ¿Qué eso significa? ¿Qué es eso? La palabra maná. Y la respuesta de Moisés fue: es pan de Dios que cae del cielo. Y nosotros sabemos que el pan del cielo es Jesucristo. Es el que nos ha dado vida eterna. Por lo cual es de quien no debemos avergonzarnos. Recordemos la Escritura: aquel que me confesare delante de las personas, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero aquel que me negare, aquel que tuviera miedo, aquel que no quisiera reconocerme, aquel que no sea agradecido por todo lo que le ha dado o por todo lo que ha recibido, recordemos que también será grande el reproche, será grande el llamado de Dios, la exhortación para aquellas personas. Por eso, si Dios no es un Dios que se avergüenza de sus hijos, tampoco nosotros debemos avergonzarnos. Muchas personas señalan, muchas personas hablan en contra del cristiano, de aquel que sigue a Jesús. Esta sociedad trata de burlarse, pero usted, hermano, usted tenga valor, porque ellos hablan porque no quieren ser señalados, porque ellos te critican porque no quieren que digas también todas las atrocidades que ha hecho la sociedad, todas las cosas que han hecho en la vida de las familias. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren ser condenados. Por esa razón procuran negar la existencia de Dios. Pero aquí Dios es tan honesto que ha promovido en la sociedad y en la humanidad que busque ser honesto, que busque la verdad, que se promueva y se defienda la vida. Y no tan solo ha promovido eso por medio de su iglesia, sino que a la misma iglesia la llama, la exhorta y la vindica por el camino de la santidad. Es tanto la honestidad y la verdad de Dios que el mundo se da cuenta cómo algunos de sus hijos a veces se alejan o a veces se rebelan, y Dios con su paciente amor hace que vuelvan al redil. Pero aquí la sociedad, el hombre de hoy, no quiere reconocer ninguna culpabilidad y no quiere entregar cuentas delante de ningún hombre, y mucho menos de un Dios.
de un Dios ilusorio, dicen los grandes pensadores y científicos, de un Dios que se inventa el hombre, que cada vez que tiene temor necesita refugiarse en alguien. Pero he aquí, estimado amigo, he aquí, estimado hermano, ese Dios que si fuera ilusorio, entonces usted no podría disfrutar ni podría contemplar la maravilla, la creación de su cuerpo, la creación del universo, la creación de la tierra y de la manera que la está gobernando para que provea para todos los seres humanos. Quiero invitarte en esta hora a que no te avergüences de Dios. Dios no se avergüenza de su iglesia, la que ha redimido. Asimismo, Josué invitaba al pueblo de Israel a que no se avergonzara de Dios, a que no volviera a los caminos de sus padres que murieron en el desierto, a que no murmuraran, a que no negaran a Dios, a que tuviesen fe, a que no procuraran buscar y practicar los placeres de aquellas naciones paganas simplemente porque eran más bonitas, eran más atractivas o porque les hacía sentir mejor, sino que obedecieran a Dios, por muy difícil que fuera el camino, por muy difícil que fuera la senda, pero la recompensa, pero el galardón, pero el beneficio que Dios ofrece es mucho más grande y tiene mucho más valor que lo que este mundo puede ofrecer. Quiera Dios bendecirte, fortalecer tu familia. Y Dios no quiere que te avergüences de Él. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar. Y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad y tu plan es mejor, tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este
has escuchado Un Momento a través de la Biblia. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y le recordamos que si tiene algún motivo de oración o requiere la prédica en audio, no dude en escribirnos. Dios te bendiga y bendiga a su familia.